Hoy estamos con Harold Cárdenas, que nos visita desde Cuba y se define como socialista, revolucionario y que realiza una serie de críticas al sistema cubano junto a otros jóvenes universitarios para así perfeccionar el modelo, salvar el socialismo y ofrecerle a la ciudadanía mayor participación. Ahora lo tenemos aquí y le vamos a hacer unas cuantas preguntas. Espero que lo disfruten. Harold, ustedes escriben en La Joven Cuba en la internet porque es un medio digital, pero mi pregunta es, ¿quién exactamente está leyendo todos esos escritos, esas buenas críticas? Porque que yo sepa, los jóvenes cubanos, e incluso la mayoría de la población, cuando logra conectarse, yo diría que más bien intenta comunicarse con sus parientes o amigos en el exterior. ¿Están escribiendo ustedes para algún funcionario que tiene privilegio a la conectividad o para nosotros en la inmigración, o hay un tercer público? Sí, Yadira, creo que estamos escribiendo para todo el mundo. Lo estamos escribiendo para el que quiera leer. Y básicamente cuando uno escribe no lo hace pensando en la persona que lo va a leer, lo hace pensando en la idea que quiere transmitir y que sea un vehículo de transformación de algo para bien. Entonces, básicamente sabemos que nos leen en muchas universidades del país, sabemos que nos leen mucho en la migración, tenemos muchos emigrados que comentan todo el tiempo. Sabemos que la mayor parte de los cubanos que nos leen en la isla no pueden comentar en el blog, están problemas de conectividad y esas cosas que no se los permite. Pero sabemos que también nos leen muchos funcionarios del país. Y eso es interesante porque es decir, lo que se publica en un blog de repente ya no queda en un blog. Ya Internet no es Las Vegas, que lo que ocurre en Internet queda en Internet, ¿no? De repente ya un blog puede ser un vehículo de transformación y puede ser un espacio de negociación incluso con el Estado, ¿no? Puede ser una herramienta de la sociedad civil cubana para comunicarle ideas al Estado y tener esa interacción con el Estado y que, por ejemplo, congratular cosas que ocurran bien y criticar cosas que estén mal y que sirva como un vehículo también para transformar esas cosas malas. Ya, y como dice, es cierto, lo que queda en internet está ahí, y entonces estamos hablando que dentro de un año, quizás no, pero dentro de 2 o 3 finalmente eso quedará y es para todos esos públicos juntos, no es para unos en particular, sino toditos los cubanos, o algún extranjero que sepa hablar español y está interesado igual, para conocer lo que está sucediendo. Ahora, hay muchos cubanos jóvenes que están consumiendo bienes materiales producidos en el capitalismo. Estamos hablando que quieren teléfonos inteligentes, gafas de marca, automóviles, todo eso. Ahora, yo creo que eso es un indicador de que cada vez más están cansados del discurso ideológico, de la permanente movilización. ¿No crees entonces que iniciativas exactas como que surgen dentro de la izquierda cubana, como la red de jóvenes anticapitalistas, creen que ellos van a poder lograr levantar un entusiasmo en esa juventud? Porque es muy difícil, estamos hablando que la hegemonía cultural la tienen los capitalistas del primer mundo. ¿Crees que va a ser posible eso? Sí, a ver, la hegemonía de qué cosa es una cultura correcta. Sí. En un mundo globalizado está claro cuál es, ¿no? Sí, nos han impuesto el código de cuál es la cultura correcta y que debemos asimilarla como objetos, como personas pasivas. Sí. Yo creo que también eso depende de la capacidad nuestra de generar nuestra propia cultura. Cuba logró durante muchas décadas generar una propia cultura de resistencia, una cultura contestataria a lo que era lo correcto, que en realidad yo creo que no es, con muchos de los códigos de lo correcto en realidad no lo son. Y logró crear el país esa cultura, pero la falta de códigos y la falta de símbolos en los últimos años está perdiendo terreno esa cultura de izquierda ante los símbolos del capitalismo y está perdiendo terreno ante los códigos correctos en el resto del mundo. Creo que no solo tenemos que verlo como una agresión cultural, tenemos que verlo también como nuestra incapacidad para generar nuestra propia cultura. Hay que concentrarnos en hacerlo. Quizás estamos generando esa propia cultura desde lo políticamente correcto, desde el esquema. Y para generar una cultura revolucionaria no la puedes hacer siguiendo esquemas. Sí, no solamente que la economía cultural sea muy potente y clara, sino un poco de autocrítica también, exacto. Sí, curioso. Ahora, vamos a saltar a otro tema muy polémico. Matrimonio homosexual. Esta es una pregunta de sí o no, porque no hay terreno aquí de titubeos ni algo intermedio. ¿Sí o no? ¿Estás a favor de ese matrimonio? Sí. Ok, me imaginé eso. Ahora, ¿cómo se lleva a cabo eso? ¿Vamos a hacerlo desde arriba, impuesto como un decreto ahí incuestionable, obligado? ¿O lo llevamos a referéndum y se le pregunta a todo el pueblo cubano qué se debe hacer al respecto? A ver, yo en lo personal creo que el matrimonio homosexual es una meta civilizatoria que tiene mi país que debió haberla cumplido hace mucho tiempo. Pero bueno,
eso también, lo más importante en este proceso es respetar el proceso democrático de decisión del pueblo. Es decir, la decisión del matrimonio homosexual no puede quedar en un grupo de personas, aunque estén designados por el pueblo, tiene que quedar en el pueblo cubano. Debería hacerse un referéndum, debería hacerse, no consultarse, debería ponerse la decisión en manos del pueblo y que él decida lo que va a hacer. Durante mucho tiempo el matrimonio homosexual ha estado en la Asamblea Nacional en Cuba. Ha sido uno de los tópicos más calientes, ha sido uno de los tópicos en los que hay personas que le han puesto un gran freno. Yo creo que hay personas que están frenando el matrimonio homosexual protegidos por la invisibilidad también. Es decir, nosotros no sabemos quiénes son los funcionarios que están deteniendo el Código de Familia con el matrimonio homosexual, una serie de leyes que están siendo detenidas y no sabemos cuáles son los nombres de esos funcionarios. Si lo supiéramos y si eso fuera público, quizás ellos no se atrevieran a detenerlo así, ¿no? Ya, ok. Entonces sí, preguntémosle al pueblo. Ahora, sobre la política. De nuevo, estamos cambiando aquí de bando en bando, pero vas a salir todo sacudido de esta. Lo único que me falta ya preguntar es cuál es tu favorito sabor de helado, ¿no? Chocolate, fresa. Y no estoy pensando en la película, por cierto, ¿no? Sí, No. Pero eso después de la pregunta anterior es muy... Ocurrió. Mira, los disidentes ahora, estos que tenemos en la palestra pública, las celebridades, como me gusta llamarle, muchos de ellos, bueno, algunos de ellos ya se han manifestado con cierto interés de llegar al cargo ejecutivo, hacer gobierno, quiere llegar allá arriba para transformar el país, básicamente, porque hacer gobierno te da ese poder. Entonces, mi pregunta para ti es, ya que está sucediendo esta lucha, porque sabemos que ya Raúl Castro en 2018 se va a salir del cargo, entonces, si estos disidentes que conocemos están haciendo sus propuestas desde la derecha, ¿te ha pasado por la mente que quizás tú desde la izquierda puedas tener esa ambición política? Yadira, yo creo que Cuba es un país con suficientes profesionales como para que ninguno tenga por qué aspirar a un cargo. Es decir, Cuba tiene un ejército de personas que pueden dirigir el país. A mí lo que preocupa de la disidencia en Cuba es que no tienen otro plan político que no sea hacerse con el poder. Ya. Y cualquiera... Eso asusta, ¿no? Sí, y eso a mí me preocupa muchísimo. Es decir, tampoco se puede generalizar porque la disidencia no es una cosa homogénea, como tampoco lo es la izquierda. No es una cosa homogénea que todos son iguales y que todos así. Por eso te dije las celebridades, los que siempre están en el bombardeo en las cámaras, y en los 3 o 4 que conocemos. Pero a grandes rasgos yo diría que la disidencia tiene una obsesión por el poder sin un programa político. Y han cometido muchos errores. Han cometido muchos errores como errores de patriotismo, ¿no? Es decir, han hecho concesiones a intereses foráneos. Han cometido errores al creer de que al pueblo cubano le interesa una primavera cubana. Es decir, eso es no entender nada. No tomarle pulso a la realidad cubana, y vivir dentro de Cuba y no tomarle pulso a tu país en política es el error más grave que puedes hacer. Pues estamos hablando que ellos pretenden hacer un gobierno fuera de contexto, ¿no? Fuera de comunicación con el pueblo, realmente. Sí, Yadira. Es que yo creo que se llevan tanto con el Departamento de Estado, con los reyes de Noruega, con toda esta gente, con la ONG, que yo creo que se han olvidado que están en Cuba, ¿verdad? A mí me preocupa porque hay reuniones que ha hecho la disidencia en Cuba con la bandera de Cuba y la bandera de Estados Unidos en la mesa. Es decir, tú no puedes hacer un proyecto de país con una bandera que no sea del tuyo. No importa si es Estados Unidos o si es, no sé, Alemania o si es Nueva Zelanda. No puedes hacer un proyecto de país pensando en otro país también. ¿Para qué país tú quieres hacer el futuro? Y no puedes hacer un proyecto de país encerrado en una casita bonita en Miramar, como lo hacen algunos. Tú tienes que hacer realmente los proyectos nacionales teniendo en cuenta a la población, porque... ¿Para qué? Para que lo hace para entretenerte, ¿no? Entonces... También te digo, muchas de estas cosas que yo hago en la actualidad, las hago por una conciencia cívica de que es un momento propicio para empujar hacia el fin del bloqueo a Cuba. Claro. Lo hago también, es decir, hay una batalla en varios frentes. La primera batalla es por la soberanía de Cuba con los Estados Unidos. Esa es una batalla importantísima. La segunda batalla tiene que ver también con... dentro de Cuba también hay un pensamiento ortodoxo que hay que romper, porque si no la revolución dejará de ser una revolución. Claro. Y eso es gravísimo también. Y hacer las dos batallas a la misma vez no es fácil. Entonces, yo estoy consciente de que esta época para mí va a ser de desgaste político, es decir, va a ser de desgaste. Pero para mí lo importante es poner a Cuba en un punto de no retorno hacia el fin del bloqueo. Ya. Claro. Y que después mucha de la gente que conozco pueda hacer de Cuba un país mejor, ¿no? Yo me contentaré con
verlo desde el televisor de mi casa. Sí, eso que dices que hablaste ahora del desgaste político, es verdad que ha sido muy difícil simplemente opinar, porque el pueblo cubano, nosotros tenemos una diversidad de pensamiento que se ve reflejada en el hecho de que antes de la revolución teníamos presidentes que duraban un par de días. Eso te dice lo revoltoso que somos. Pero yo creo que ahora con las relaciones, creo que ese desgaste cada vez va a ser menor, porque ya se ha impuesto una nueva dinámica. Yo creo que las reglas del juego han cambiado bastante, porque hoy en día opinar no es lo mismo que lo era hace 5 o 10 años. O sea, el desgaste creo que cada vez va a ser menor, y eso es bueno porque así no tiene que uno estar siempre en la defensiva, sino realmente generar ideas. No estar defendiéndote de todo el tiempo, ¿verdad? Pero realmente, ¿quién puede sobrevivir eso? Ahora, manteniéndonos en el tema de los opositores, estos celebridades, ¿tú crees? Ya parece todo un game show de farándula. Ahora, ellos sabemos que en el contexto cubano viven unas vidas de privilegios, de confort materiales, todo tipo de placeres que no se le puede dar el cubano de promedio. Porque claro, estas personas están recibiendo dinero desde afuera, desde las potencias. Ahora, como mismo les exigimos a ellos transparencia, yo creo que como ya tú cada vez te has convertido en una persona, una figura pública, nos debes un poco más de transparencia. Te tengo que hacer la pregunta, Harold. ¿Quién paga tus viajes a Europa y a Estados Unidos? Sí, yo realmente te agradezco la pregunta, porque yo creo que ante los prejuicios de las personas no hay nada mejor que... El mejor desinfectante es la luz del sol. ¿No? Un sol como este que estamos acá. Yo he venido este viaje a Estados Unidos por invitación de la Universidad de la Florida, por invitación de la Universidad de Columbia en Nueva York, y eso es lo que me ha ayudado a costearme el viaje entre parte y parte, porque venir a Estados Unidos no es barato. Claro. Igual yo soy de la idea, de que tú no puedes recibir dinero por tu trabajo político. ¿Ya? No es legítimo hacerlo, o no sé, quizás es legítimo, pero yo no lo hago. Claro. Entonces para mí es muy importante de que, por ejemplo, a mí lo que me sostiene, yo soy colaborador de BBC en Cuba, de un programa de radio sobre cultura, no tiene nada que ver con política siquiera. Soy colaborador de BBC, escribo también para otros medios internacionales, pero lo que hago ahí no tiene que ver con política. La parte de mi vida política la hago en mi blog, donde lo hago gratis. Es muy importante para mí diferenciar en que la política no te pueden pagar por ella, porque si no dejas de ser creíble para mucha gente. Ok. Has llegado aquí a Miami, aparentemente, para empezar el debate, traer la discusión a esta orilla, más o menos en tus palabras, si me recuerdo bien. Aquí en Miami, más o menos está la idea de que personas como tú, aunque hayan hecho sus críticas al gobierno, están integradas más o menos al modelo. No eres un opositor. Ahora, estás haciendo política de cierta manera ya en este país. ¿No crees que Cuba entonces debería aceptar el reto y ofrecer mayor espacio, mayor participación a cubanos que, como yo, han sido exiliados, pero reconocemos las reformas que están sacudiendo el país, y a la vez hemos promovido la reconciliación entre cubanos durante años desde la sociedad civil emigrada? Yo creo que hay heridas con la migración cubana que no se han cerrado todavía. Creo que hay prejuicios en ambas orillas todavía. Creo que es necesario que haya interlocutores que busquen cerrar esas heridas, y entonces es importante que exista gente que vaya a Cuba, ¿no? Lo que pasa es que hay que crear un espacio para ello. Y lo primero es que haya conciencia por parte de los dirigentes del país en Cuba de que eso es importante. Claro. Es decir, tú no puedes priorizar algo que tú no conoces o que tú todavía no entiendes. Y el primer paso para arreglar un problema es reconocerlo. No estoy seguro si reconocen esas heridas, claro, o la importancia de arreglarlo. Es que para curarse el alcoholismo primero tienes que admitir que tienes un problema, ¿verdad? Sí. Si no, no hay cura. Primero aceptarlo. Entonces, vamos allá a finalizar esta entrevista que se ha convertido en una agradable conversación entre dos cubanos de más o menos la misma edad, más o menos, pero con unas crianzas muy diferentes, pero que nos une ese amor que no tiene fin para nuestra patria, porque aquí tenemos dos grandes patriotas, y no hay una falta de modestia. Te consideras un patriota, ¿no? Sí, claro. Claro, que no haríamos por nuestra patria. Vamos a terminar esta agradable conversación con este clima maravilloso que tiene frío, pero tenemos el sol. Esto ya es mediterráneo. Finalmente, ¿cuál es la virtud más bonita que tú crees que tienen los cubanoamericanos? Y, ¿por qué no? ¿Cuál es el peor defecto? Es una tremenda pregunta, ¿eh? A ver, la respuesta más honesta, sinceramente, es la primera que te llega, ¿no? Yo creo que la mejor virtud que he visto en los cubanoamericanos acá es que siguen siendo cubanos gran parte de ellos.
Wow. Es decir, los códigos de su país no los han perdido. Se sienten orgullosos de ser cubanos, no importa la ideología que profesen. Y eso para mí es lo más importante. Es decir, la patria primero sobre la mesa y después hablamos del resto de las cosas. Eso me ha gustado muchísimo. Y lo que menos me gusta, la polarización. No sé, veo que todavía quedan tantas heridas en la migración. Veo que quedan muchos prejuicios. Veo que también hay un sector de los emigrados cubanos que no están dispuestos al diálogo o que no están dispuestos a ver las cosas de una manera distinta. Ni siquiera a debatir, ni siquiera a dialogar. Y eso sí me preocupa. Es decir, nuestro país no puede ser un país de polos políticos. Tiene que ser un país de construcción entre todos. El gran problema en la historia de Cuba ha sido de que siempre alguien ha querido hacerse con el poder. No, quizás el desafío generacional nuestro es de aprender cómo gestionar el poder entre todos, no, sin presión extranjera, que es lo que muchas veces nos limita mucho, ¿no? Sin presión extranjera, pero sin enemigos, ¿verdad? Vamos a ser idealistas, vamos a ser utópicos y pensar que realmente vamos a lograr ese proyecto nacional donde tengamos esa soberanía, pero que no sea a costa de llevarnos mal con el resto del mundo. Sí, claro. No, mi aspiración realmente es a tener un país normal, Yadir. Normal, eso es tan cómico, yo escucho eso todo el tiempo. Quiero ser normal, pero ¿por qué no queremos ser extraordinarios, claro. Harold? ¿Por qué no aspirar a algo maravilloso? Sí, a ver, que nos permitan ser normales como queremos nosotros. Tampoco quiero la normalidad latinoamericana en la que hay drogas, hay violencia en las calles, hay un montón de cosas que... No ese tipo de status quo. Me refiero al normal cubano. El normal cubano es poder desarrollarnos con las cosas que tenemos buenos, ya, con las cosas buenas que tenemos, que hemos logrado como país, y poder hacer las que hasta ahora estamos impedidos. No, Cuba puede ser mucho más de lo que es ahora, pero tienen que dejar de sabotearnos para poder hacerlo. Y tú estás consciente que a ti te va a tocar verlo y a mí también. Sí. Qué maravilloso, de verdad. Vamos a terminar esto. Me da la mano, que esto ha sido un placer. Dale, un gusto. Okay.